vamos a empezar con la clase. Vamos a bajarle que venga más gente. A ver, le voy a pedir su atención acá, por favor, como siempre. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama subprogramas, parámetros de entrada y pruebas con test. Ya, vamos a ver entonces los temas básicos: subprogramas, concepto de parámetros, ejemplo de parámetros y pruebas con test. Este tema que vamos a ver hoy día es un tema igual de importante como todos los que vamos viendo, ¿no? A medida que vamos avanzando en el curso, cada sesión vemos un nuevo tema. Así, a medida que vamos haciendo las clases, los conocimientos se supone que debemos de ir incrementando, ¿no? O sea, no podemos quedarnos en un solo tema porque todas las semanas hacemos un nuevo tema, ¿no? De acuerdo al cronograma de clases que se ha establecido. Pues hoy día nos toca ver este tema de los subprogramas. Entonces voy a explicar qué cosas son los subprogramas. Nosotros podemos tener la necesidad de hacer un programa normal como lo hemos venido haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, me dejan un problema y yo con ese problema lo que hago es básicamente lo analizo, descubro cuáles son mis variables de entrada, tengo que saber cuál es el proceso, y eso básicamente me genera una salida, ¿cierto? Hemos resuelto programas bastante pequeños, o sea, solamente de una funcionalidad, pero pueden haber programas que tengan mucho más funcionalidad. O sea, funcionalidad quiere decir de que tengan muchas más cosas, ¿no? O sea, que tengan mucho más lógica que yo tenga que desarrollar. Entonces, cuando se presentan estos casos, básicamente, si yo lo quiero hacer como un solo programa, básicamente me va a ser un programa enorme, quizás. Como que en algún momento podemos haber resuelto un programa ya un poco más extenso que los programas más chiquitos que resolvíamos al principio. Entonces, aquí viene el hecho de poder, como se dice, divide y vencerás, ¿no? O sea, tenemos que dividir el programa grande en programas más pequeños. Estos programas pequeños se llaman subprogramas y están metidos dentro de un programa grande. O sea, un programa grande es un archivo .rb que yo desarrollo, y dentro de ese archivo yo desarrollo varios subprogramas, ¿ya? Cada subprograma es una estructura. Habíamos dicho que las estructuras básicamente son aquellas que empiezan con un comando y terminan con un end, ¿cierto? Por eso es que en algún momento habíamos puesto, por ejemplo, la estructura selectiva empieza en if y termina en end, ¿no? A veces pasando por un else. Pero esta es una estructura. O sea, siempre cuando tenemos esta palabrita nos determina dónde empieza y dónde termina la estructura. En el caso de los subprogramas es algo parecido, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es que se define un subprograma. Un subprograma se define poniendo la palabra reservada D. Luego poniendo el nombre del subprograma. Ahora los subprogramas van a tener nombres internos dentro de un programa grande, ¿no? Yo puedo tener un programa grande y ese programa se llama pregunta 1, por ejemplo. Y dentro de ese programa grande yo voy a tener varios subprogramas que me identifican la funcionalidad que cumple cada uno de esos subprogramas. O sea, la idea es básicamente dividir las funcionalidades que podría tener el programa en varios subprogramas más pequeños, ¿ya? Entonces aquí iría el nombre de un programa, ¿no? Por ejemplo, fíjense, voy a traer a cotación el hecho de definir, por ejemplo, el programa que habíamos resuelto en algún momento, que era el área de un triángulo. El área de un triángulo lo definíamos en base, la altura, la fórmula, y desarrollábamos, ¿cierto? Así básicamente lo definíamos. Entonces, ese programa, por ejemplo, si lo queremos hacer un subprograma, tenemos que ponerle un nombre. Ese nombre le podríamos poner, por ejemplo, calcular área, ¿ya? Entonces quedaría de esa manera estipulado. Entonces, específicamente en ese ejemplo que les acabo de decir, podría ser así. Primero la palabra reservada de
eso siempre va. Después el nombre del subprograma, por ejemplo, calcular área. ¿Ya? Y entre paréntesis van los parámetros. Ahorita voy a explicar qué cosas son los parámetros. Y cierro la estructura con la palabra else. ¿Ok? Entonces, fíjense, tengo def, calcular área y aquí los parámetros. ¿Qué cosas son los parámetros? Los parámetros básicamente son los valores de entrada al subprograma. Entonces, en el programa normal que habíamos resuelto, ¿cuáles eran los datos de entrada? ¿Se acuerdan? Para calcular el área de un triángulo, la base y la altura. Entonces, base y altura. Entonces, ahí hemos definido ya nuestro subprograma. Lo que faltaría es colocarle la funcionalidad aquí. Entonces, ¿la funcionalidad cuál era? Era la siguiente, era calcular el área. Entonces, área es igual a la base por la altura entre todos. Y para poder retornar el valor, yo tengo que ponerle la palabra return. Return común. Return área. Entonces, fíjense, nosotros habíamos visto que para desarrollar un programa siempre teníamos que seguir la secuencia de entrada, proceso y salida, ¿cierto? En un programa normal, por ejemplo en ese cuando lo resolvíamos, la entrada era la base, la altura. El proceso era la fórmula, base por altura entre 2. Y la salida era el área. ¿Okay? Cuando resolvimos el programa, ¿cómo lo hacíamos ingresar al programa? Con get, ¿cierto? Y esto la salida la hacíamos con put. Y esto pues es el mismo caso, ¿no? Es igual. Entonces, ahora lo que hacemos es, vamos a cambiar esta estructura por una nueva que es un subprograma, que es esta de acá. Esta estructura, si se dan cuenta, es casi lo mismo, ¿no? Porque fíjense, esto que está acá es la entrada. Esto que está aquí es el proceso y esto que está acá es la salida. Entonces, ¿en qué cosa difiere un programa de un subprograma? Que un subprograma ya no utiliza ni get ni put. Solamente utiliza variables que son parámetros, el proceso y la salida. ¿Ya? Entonces, ahora la concepción de los programas cambia. ¿Y por qué cambia? Porque lo que queremos ahora, lo que quiero ahora particularmente, es que los alumnos desarrollen solamente la parte lógica del programa. ¿Cuál es la parte lógica? El proceso. O sea, los alumnos ahora solamente van a desarrollar el proceso. Antes, cuando hacíamos los programas, hasta antes de hoy día, siempre poníamos ingrese la base, gets la base, ingrese la altura, gets la altura, ¿cierto? Ahora ya no vamos a hacer eso, ahora solamente vamos a hacer así. Vamos a asumir que esto ya está ingresado y que yo lo voy a recibir de alguna manera para hacer los cálculos. Lo único que ahora van a hacer es esto de aquí, el proceso nada más. ¿Ya? De otro ratito voy a mostrarles el programa cómo se veía. Ahorita vamos a hacer otro así en pantalla, un ejemplo de cómo sería ese. Aquí tengo yo un ejemplo. El ejemplo dice, desarrollar un programa que permita determinar el promedio de un alumno en función a 3 notas. También lo habíamos visto en algún momento, ¿cierto? Y determine si el alumno está aprobado o no. ¿Ya? Entonces, si nosotros analizamos esto, básicamente el programa tendría 2 funciones que cumplir. Primero,
calcular su promedio. Esa es la primera funcionalidad. Y la segunda sería determinar si es que, base a ese promedio, el alumno está aprobado o no. Esa es la segunda funcionalidad. Entonces, lo que hacemos es, partimos ahora este enunciado en dos. Uno que va a ser calcular el promedio y otro que va a ser determinar si está aprobado. O sea, voy a definir dos subprogramas. ¿Ya? Dos subprogramas. Este va a ser el primer subprograma, fíjense. El primer subprograma dice def calcular promedio, que es el nombre del subprograma, recibe como parámetros nota 1, nota 2 y nota 3, hace la operación, promedio es igual a nota 1 más nota 2 más nota 3 entre 3, y retorna el promedio. Entonces, entrada, proceso y salida. Aquí en este mismo subprograma. El segundo subprograma sería este de acá. Sería def, determinar aprobado, nota 1, nota 2, nota 3. Determino el promedio, pero para determinar el promedio, fíjense, la variable promedio está igualada a esto de acá. Esto de acá es la llamada al programa anterior, la llamada al subprograma anterior, que se llamaba calcular promedio. Entonces, lo que hace el comando del programa, del sistema, es, se va al subprograma anterior, calcula el promedio y lo retorna y lo coloca acá. Es una función, ¿no? O sea, cuando yo emito una función, la función es algo que ya está hecho, ¿no? Es algo que ya alguien lo hizo. Por ejemplo, si yo pongo esto de acá, yo pongo raíz es igual a max sqrt de 2. Esa es una función. O sea, una función quiere decir de que esto de aquí ya alguien lo hizo. O sea, alguien lo hizo y solamente yo lo que estoy haciendo es utilizarlo, nada más. Va a recibir esto como parámetro y me va a retornar el valor de la raíz cuadrada de 2. Eso básicamente es una función, o sea, algo que yo le digo que haga y él me retorna el valor. Así igual funcionan estos subprogramas de acá. Yo le digo calcular promedio, va, hace el cálculo y me retorna el valor del promedio. Y con ese valor digo, si promedio es mayor o igual a 13, entonces aprobado. Caso contrario, entonces reprobado. Y termina y termina. ¿Ya? En este caso, no hay que... bueno, estamos detallando cómo es que se escriben los subprogramas. Por ejemplo, esto de aquí. Esto ya está en el Notepad. El primer subprograma, el segundo subprograma. ¿Ya? Pero la ventaja que ustedes van a tener es que cuando yo en adelante les empiezo a dejar ejercicios para hacer, yo les voy a entregar el enunciado. Antes, ¿cómo hacía? Les entregaba una hoja, o sea, un Word, ¿cierto? Y el Word decía, primer programa, determinar el área del triángulo basado en la base de la altura. Ya, ese era el enunciado. Y ustedes tenían que abrir un Notepad, empezar a escribir, ¿no? Encoding, puts, y empezar a hacer todo el programa de cero, ¿cierto? Así es como lo han hecho hasta ahora. A partir de la fecha, a partir de este momento, lo que se hace es, yo les entrego un programa. Yo les entrego un programa. O sea, yo les entrego un archivo .rb. Ese archivo .rb ya va a traer escrito esto de aquí y esto de aquí, esto de aquí y esto de acá. Esto no, esto tampoco. O sea, ustedes lo único que van a hacer es desarrollar esto de acá. Aquí en otro ratito vamos a ver cómo es exactamente. Entonces, cuando nosotros hacíamos el uso
de estos programas, ¿cómo probábamos el programa? Lo ejecutábamos, ¿no? Ruby, el nombre del programa, y decía, ingrese el área, la base. Entonces yo ingresaba un número, ¿no? Enter. Ingrese la altura, ingresaba otro número, enter. Y el programa me arrojaba un resultado. Entonces yo, ¿qué cosa tenía que hacer? Ver si es que la operación estaba bien hecha, ¿no? Me iba a una calculadora, me iba a un Excel, y con eso yo podía determinar si es que lo que había hecho estaba bien, ¿cierto? Entonces, aquí en este esquema nuevo que estamos viendo, ya no existe esa situación de ingresar datos, sino lo que hacemos es, probamos los programas mediante testeo. O sea, testear un programa quiere decir hacer pruebas, varias, pero de una manera ya ordenada. Eso es lo que básicamente es el test. Pero el test, fíjense, tiene esta estructura que está acá. Esta estructura dice zona de test. Y vienen varios programas que son lo que ya ustedes van a recibir en el archivo para que lo puedan desarrollar. Esto de acá ya está escrito, o sea, esto no lo tienen ustedes que escribir. Solamente lo tienen que utilizar. Entonces, cuando yo les entregue el programa, van a recibir algo como esto. Este es un programa completo. Todo lo que está acá, pero yo lo único que no les entrego es esto de aquí y esto de acá. O sea, cada uno de los subprogramas viene sin código para que ustedes lo implementen. Todo el resto ya viene escrito. ¿Ya? Entonces, entre por favor al aula virtual. Entren al aula virtual, por favor, a la unidad 3, donde dice subprogramas y test. Vamos a hacer esto paso a paso. Este que dice ejercicio dirigido, descarguen. Descárguenlo y lo que van a obtener es un archivo como este que está acá. Como este que está aquí. O sea, un archivo comprimido. ¿Lo descargaron? Vamos a ganar esto. No sale un archivo en Word 4 que no problema. No, primero el que dice ejercicio con test. Ese es el otro que vamos a resolver más de estos ratos. Sí, eso es lo que voy a explicar ahorita. Lo que quiero es que todos hagan lo mismo para poder seguir ordenados, ¿no? Descárguenlo o lo han abierto. Lo han abierto, ¿cierto? Eso es lo que normalmente hacen los alumnos, y yo también lo hago, ¿cierto? O sea, le doy clic aquí, fíjense, le doy clic ahí y baja, acá está. Y baja acá, ¿no? Yo le doy clic ahí, porque normalmente así hacen ustedes, y yo también, le doy clic ahí y lo abro. ¿Cierto? Lo cierro. Y tengo así. ¿Así lo tienen algunos? ¿Sí? Lo que hay que hacer es descomprimirlo, o sea, extraerlo de donde está ahí. Para hacer eso, fíjense, es que es sencillo. Minimizan esto de acá, y esta carpeta la arrastran para acá, al escritorio. ¿Vieron? Lo arrastran nomás hacia el escritorio. Entonces con eso extraen la carpeta que está ahí. Y en la carpeta que está ahí, fíjense, vamos a ver 3 archivos.
un Word y 2 RB. Sí. ¿Desde dónde? ¿De cuándo llegaste? ¿Desde dónde? ¿Ah? Desde que abrimos el... Ah, ya. Lo que tienes que hacer es... Sí, lo que tienes que hacer, tú tienes abierto... Tienes abierto así. ¿Ya? O sea, porque normalmente cuando baja, al toque le dan clic y entonces lo abre, ¿cierto? Entonces lo que tienes que hacer es simplemente poner el cursor aquí y manteniendo el clic derecho, el clic presionado, lo jala para acá. Se lo arrastra. Y fíjate que genera la carpeta que debe de tener estos 3 archivos. Hola. ¿Estamos? Sí, por favor, todos. Necesito que todos estemos ahí para poder avanzar. Todo menos el que acaba de llegar. No, tú no. El que acaba de llegar ya te salvaste porque hay uno que llegó más tarde después. A ver, ¿estamos? A ver, señores, conversen pues. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense, de esa manera, en adelante, yo les voy a entregar los ejercicios. ¿Ya? Siempre lo van a recibir así comprimido. De aquí en otro rato vamos a hacer otro ejercicio y ya ustedes solitos lo van a empezar a hacer. Eso es una constante, o sea, siempre lo vamos a ir haciendo hasta que termine el curso. Entonces, cuando descargamos ese archivo, descomprimimos y va a haber tantos archivos RB como preguntas tenga el archivo Word. Si yo abro el archivo Word, fíjense, tiene 2 preguntas. Pregunta 1, pregunta 2. Cada pregunta tiene un archivo que se llama pregunta 1 RB y pregunta 2 RB. ¿Ok? O sea, lo que quiero decir es que ahora yo ya no empiezo de cero con el programa, sino que voy a empezar a desarrollar con lo que yo les dé, que es eso. Por ejemplo, si voy a desarrollar la primera pregunta, tengo que abrir ese archivo. ¿Y cómo lo abro? Fíjense. Le doy clic derecho y digo Open con Notepad. Y acá está. Edit with Notepad. Le doy clic y lo abro. Estos mensajes, si les sale, por favor, denle cancelar. No pasa nada. Entonces, fíjense lo que estoy recibiendo. Tengo mi programa ahora así como está. Salud. O sea, yo voy a recibir ahora así los programas. El que está arriba dice def calcular promedio es el primer subprograma. Y si se dan cuenta no tiene código. O sea, def end es la estructura del subprograma. Y lo que me piden es desarrollar ahora solamente el código que da el resultado. O sea, la operación aritmética, el proceso nada más. Todo el resto ya está hecho. Entonces es más sencillo para ustedes desarrollarlo, porque solamente se van a ceñir a la parte del proceso. ¿Ya? Esto lo hacemos básicamente porque es más sencillo, la cuestión es facilitarles el asunto, porque cuando vamos a empezar a ver programas un poquito más grandes, ya el tema de get y puts ya se queda corto, porque ya empezar a hacer todo eso, escribir mucho, en realidad ya no es el esquema que nosotros queremos. El objetivo es que nos centremos ahora en la lógica del programa, en la parte del proceso nada más. Entonces vamos a hacerlo, fíjense, ¿ya? ¿Hasta acá me han entendido, por favor? Sí, muy bien. Cada pregunta tiene su programa. Entonces vamos a hacer el primero. Entonces primero voy a mi archivo Word y leo qué cosa quiero.
¿Qué cosa me dice el enunciado? Entonces el enunciado dice, desarrollar un subprograma que me permita determinar el promedio simple de 3 notas. Ese es el primer subprograma. Y el segundo dice, desarrollar un subprograma que en el caso del promedio sea igual o mayor a 13, emite un mensaje aprobado. Y en caso de que la nota sea menor a 13, emitirá un mensaje reprobado. Entonces, fíjense, yo para desarrollarlo, me voy a mi programa, y aquí dice que primero debe de calcular el promedio. Entonces voy a calcularlo. Promedio es igual a la nota 1 más la nota 2 más la nota 3, todo eso entre 3. Y retorno ese valor que he calculado. Entonces, en ese subprograma, siempre lo dan sin curso. Esta es la entrada, nota 1, nota 2, nota 3 es la entrada, son los parámetros de entrada. Yo tengo que hacer el cálculo y una vez que tenga el resultado, pongo return promedio, que es el resultado que yo obtuve de la operación. ¿Ya? Ahí con eso yo voy a resolver el primer subprograma. Si se dan cuenta, es más sencillo. Es más sencillo, es más versátil, porque solamente van a desarrollar la parte del proceso nada más. ¿Ya? Se simplifica el programa. Bien, entonces, en el segundo caso, para el siguiente subprograma me dice que desarrollar un subprograma que en el caso del promedio sea igual o mayor a 13, emitirá un mensaje aprobado. En el caso de la nota sea menor a 13, emitirá el mensaje reprobado. Entonces, fíjense, yo aquí lo primero que necesito en este subprograma es el promedio. Pero el promedio es una función que cumple el subprograma que está de arriba. O sea, el subprograma que está en la parte superior ya calcula el promedio. O sea, yo no tengo que calcularlo. Lo único que tengo que hacer es invocar a ese subprograma. O sea, llamarlo. Llamarlo para que me dé el resultado. ¿Y cómo lo llamo? Lo llamo con su nombre. Lo llamo con su nombre y sus parámetros. Que es así como está escrito ahí arriba. No, promedio es igual a esto de acá. Este de aquí es el nombre del subprograma que estoy llamando. Que es el de arriba, ¿se dan cuenta? Es igualito. Así yo llamo a un subprograma. Exactamente igual como está escrito arriba. Lo que va a hacer el programa en sí es, recibe aquí nota 1, nota 2, nota 3. Invoca el de arriba, hace el cálculo y me retorna el promedio. Entonces, el promedio va a tener el promedio de las 3 notas. Por ejemplo, si yo le paso como parámetros 10, 10, 10, la nota 1 va a ser 10, viene aquí 10, 10, 10. Entonces le digo, calcular promedio 10, 10, 10. Va arriba, llega, calcular promedio llega 10, 10, 10. Promedio es igual a 10 más 10 más 10. 30 entre 3, 10. Entonces el return promedio 10. Entonces este va a valer 10. Esa es la secuencia que hicimos, ¿no? Aquí cuando calculamos estos tipos de información, es importante tener en cuenta que ya tenemos que utilizar esta función de acá, el round2, porque los resultados que vamos a obtener o que queremos obtener siempre deben de ser con 2 decimales. Entonces hay que acostumbrarse a poner siempre round2. Bien, entonces en el segundo subprograma yo ya tengo el promedio. Entonces me falta determinar si está aprobado o no. Entonces ahora pregunto, si el promedio es mayor o igual a 13,
voy a retornar, return aprobado. En caso contrario, retornaré reprobado. Listo. Ahí termina el desarrollo de ese ejercicio. No. Ahí sí tengo que escribir como me lo han pedido que lo retorne. Como me lo han pedido está acá. En la parte de abajo. En la parte de abajo y acá también. Aquí dice aprobado como está escrito. Y reprobado. Eso es lo que tengo que retornar. Exactamente lo que me piden. O sea, no puedo retornar, por ejemplo, desaprobado, porque no es con lo que me están pidiendo que retorne. Lo que me están pidiendo que retorne es reprobado, no desaprobado. Bien, hasta ahí hemos resuelto nuestro programa. ¿Ya? ¿Cómo hacemos para correrlo? Igualito como hacíamos antes. Fíjense, vamos entonces a ejecutarlo. Ponemos ejecutar, OpenCMD, Ruby, pregunta 1. Fíjense lo que sucede. Como es un test, o sea, como lo que estamos trabajando es un testeo, el testeo lo que hace es probar ya como algunos valores que yo le he puesto ya internamente en el programa. Al momento de probar, ya el programa tiene valores con los cuales tiene que probar. Si los resultados obtenidos son correctos, aparecerá así. Punto, 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 punto. Si los resultados fueran incorrectos, aparecería la letra F. Que quería decir que algo en la lógica que yo le he puesto está mal, ¿no? Por ejemplo, fíjense, voy a generar algo a propósito, algo mal. Por ejemplo, le voy a poner aquí que, bueno, me equivoqué y puse por. ¿Ya? Lo corro. Entonces sucede lo siguiente, pues. La primera sale F y lo segundo sale punto punto. O sea, hay dos que están errados, que justo es el cálculo del promedio. Los dos primeros. Entonces lo que tengo que hacer es buscar dónde está mi error. Este es un error de lógica, no es un error de sintaxis. Lo vuelvo a ejecutar y me debe dar punto, 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 punto. Cuando ya desarrollamos estos tipos de subprogramas, la identificación de los errores es también como lo hacíamos anteriormente, ¿no? O sea, me dice el número de línea y todo. Salvo que yo me equivoque y que por ahí me olvidé de poner un n. Si yo me olvidé de poner un n, el error que me sale no me va a salir en la línea exacta, sino me va a salir al final. Porque el programa ya no sabe dónde está ese n que está faltando. Ya yo tengo que ponerme a revisar todos los n que debería haber puesto, ¿no? Entonces fíjense, voy a hacer ese error, lo voy a generar a propósito. Fíjense aquí, voy a borrar este de aquí, ese n, ¿ya? Lo voy a grabar y lo voy a correr. Entonces, cuando lo corro me dice, fíjense, me dice, en la línea 40 hay un error de sintaxis.
que falta un n, dice, ¿ya? Pero ¿cuál es la línea 40? La línea 40 es la última línea. Es la última línea. Es la que está debajo de esto. Esa es la línea. Y ahí no hay ningún n. O sea, ese es el único caso donde no marca exactamente dónde está el error. Porque como no sabe dónde está porque le falta un n, ya yo tengo que ponerlo a buscar. Sin embargo, cuando cometo otros errores de sintaxis que ya hemos visto anteriormente, como por ejemplo algo que está mal escrito, por ejemplo, acá el n es el que está escrito acá. Por ejemplo, yo pongo, aquí escribo algo mal, por ejemplo le pongo así, nota. ¿Ya? Vamos a ver qué error me da. Entonces si lo corro, me dice, ahí sí me dice, en la línea 2, en el programa calcular promedio, no está definida la variable local o método que se llama nota. Pues debo de ir a la línea 2, que aquí está, y buscar el error y corregir. Lo vuelvo a ejecutar. Entonces, solo cuando se equivocan en un n, ahí sí les va a marcar al final y eso no lo van a poder saber, sino ustedes mismos lo tienen que revisar. Vamos a desarrollar el segundo subprograma. El segundo programa, la segunda pregunta. La segunda pregunta dice lo siguiente. Ustedes también lo tienen ahí. Desarrollar un programa que me permita determinar la cantidad de recubrimiento aislante que se debe poner a planchas metálicas que se van a usar para la construcción de tanques de almacenamiento de hidrocarburos. Para ello se debe tomar en cuenta que, dependiendo del área total, se usa una fórmula diferente debido a la capacidad de recubrimiento. En caso el área sea igual o mayor a 7 metros cuadrados, se usarán 3 galones por metro cuadrado. Cuando hablamos de metros cuadrados, ¿a qué nos referimos? Al área. En caso el área sea menor a 7 metros cuadrados, se usarán 2 galones por metro cuadrado. Desarrollar un subprograma que me permita determinar el área de una plancha metálica rectangular y un segundo subprograma que me permita determinar la cantidad total de galones a usar en la plancha. Entonces, si yo veo ahora aquí, tengo mi segundo subprograma, lo tengo que abrir con Edit with Notepad, clic derecho a Edit with Notepad y se abre mi programa. Aquí tengo que desarrollar y aquí tengo los dos subprogramas. Los dos subprogramas, uno va a calcular el área y el otro va a calcular la cantidad de galones. Entonces dice que el primero va a calcular el área. Entonces colocamos área es igual al largo por ancho. Return área. Nada más, fíjense, ese es sencillito, ¿no? El segundo dice calcular galones, pero hay unas condiciones que hay que cumplir. Dice, en caso del área sea igual o mayor a 7 metros cuadrados, se usarán 3 galones por metro cuadrado. Entonces, primero tengo que calcular el área. Pero el área ya lo calcula este programa de acá arriba. Entonces lo invoco para que me devuelva el área. Ahí también es mal colocar return, ¿cierto? No, el return va al final ya. El return va al final. ¿Estás obsesionado con el return? No, la pregunta era que por qué va return ahí y ella no, pero ahora ya me dice que no. Return es que este es un programa, es como un programa pequeñito, Claro. que tiene entrada, proceso y salida. La salida es el return. Cuando termina Y el programa, al final, claro. al final. Ya.
igual acá pues, acá igual. Esta es la entrada, aquí estamos haciendo el proceso y cuando sea lo último será el return. Ya, entonces vamos a poner aquí galones igual a 0.0. Es un valor inicial que le doy a galones porque ese es el valor que voy a calcular. Y ahora digo, si el área es mayor o igual a 7, entonces los galones son 3 por el área. En caso contrario, los galones son 2 por el área. Porque dice que 2 por metro cuadrado. 2 por metro cuadrado es 2 por el área y 3 por metro cuadrado es 3 por el área. Y por último, recién pongo el return, porque ya es la salida. Return, ya no. Ya, muy bien. Return, eso. ¿Por qué el valor es igual a 0.0? Como yo tengo que utilizar una variable, esta variable la estoy creando, aquí la creo. ¿Ya? La creo. ¿Por qué la creo aquí? Porque la estoy usando dentro de una condición. ¿Ya? Y el programa no sabe que esa variable existe. A no ser que le ingreses primero. Claro, por eso la hay que inicializarla. Fíjense, yo la voy a obviar, ¿eh? Voy a poner aquí un comentario. Eso quiere decir que no la tomo en cuenta. Pero si no lo pones también sale. ¿Sale? Sí sale. Ya, pero es que a veces no sale. No, ya, claro. Entonces es mejor acostumbrarse a inicializarlas. No. Aquí sí sale, ¿ya cómo es? Sale, sí sale. Si sale no hay problema, pero el problema es cuando no sale. O sea, Yo les estoy explicando. inicializar significa que, o sea, darle existencia a la variable, digamos. Darle un valor inicial. Es mejor siempre acostumbrarse a darle valores iniciales. Porque cuando no te salga, ahí no vas a saber por qué no te sale. Entonces es mejor que ya de una vez lo tengas así. Entonces le podría repetir el 0.0, ya sé por qué está ubicado ahí. Pero ¿por qué 0.0? ¿No es una row? No. El row se pone cuando quiero retornar un valor redondeado. El 0.0 es porque en ese momento la variable no tiene ningún valor. Ya. Y lo único que estoy haciendo es creando la variable. Como la creo, la debo de crear con un valor que es nulo. ¿Cuál es el valor nulo? 0. Entonces siempre las variables, cuando quiero darles un valor inicial, van a ser 0. Para las decimales 0.0, para las enteras 0. ¿Ya? Creo que si lo pongo así, vamos a tratar de generar ese error porque vamos a poner así. Si la área es así, en este caso sí sale. Hay otros casos que no salen. O sea, es una buena práctica, es una buena costumbre darle valores iniciales a variables cuando las voy a calcular posteriormente. Aquí voy a hacer un cálculo de la variable, entonces yo le doy un valor inicial, 0. El valor inicial siempre es el valor nulo. Entonces por eso le pongo esto de acá. En algunos casos es mejor ponerlo, porque en algunos casos cuando no lo pongo y hago por ejemplo, condicionales, después no reconoce esa variable. Porque como está dentro de un if, a veces no lo reconoce. Entonces, tendrías ahí sí obligatoriamente que ponerle 0. Por eso mejor, como les digo, nos acostumbramos y le ponemos de un inicio, ¿no? Ya, salieron los 4 puntos. Ya. Pero ¿cómo puedo yo saber? Me dicen que está bien, ¿no? La perspectiva es correcta. Pero yo ¿cómo puedo comprobar si estoy haciendo
Bueno, Es que este ya cambia la estructura que hemos visto hasta antes de hoy día. claro, Antes sí yo lo podía poner, ya, claro. porque el programa así lo estábamos describiendo. Ahora cambiamos a un esquema de prueba. Y lo que ustedes tienen que probar es con los datos que yo les doy. Y ahí para tener esa denominación, porque tú quieres mucho calcular área, ¿correcto? Sí. Es lo mismo que está abajo, Así es. la línea 21. Correcto. Nosotros podemos también llevar un indicador de que lo que está abajo es cercano a lo que debemos poner arriba. Claro, esto de acá es el test y es lo que más o menos ya tú esperas obtener. O sea que si yo le ingreso 10, lo que debo obtener es 100. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Es multiplicar los dos. Entonces te puede dar una idea, sí, es muy buena tu observación. Ahí tú puedes obtener ya de un principio cómo más o menos se podría hacer el resultado. O sea, cómo podrías calcularlo. Y el enunciado también. Correcto. O sea, el test te ayuda también a darte cuenta cómo lo debes de resolver. Comprobar también. Ajá. ¿Preguntas? ¿Otras preguntas? ¿Están interesantes las preguntas? También, sí. Vamos a acostumbrarnos, ¿verdad? Aquí en este caso no ha sido necesario, pero mejor nos vamos a acostumbrarnos y le ponemos como no necesita nada tampoco. En este caso salió valores, valores ya sin decimal, pero sí, sale 4 puntos. Fíjense, vamos a un poquito hablar sobre la parte del test, ¿no? Esta parte que yo les doy, esta parte del test, para que entiendan cómo es el esquema, cómo funciona, hace lo siguiente, fíjense. Esto de acá, como les decía, ya está escrito, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que hace esto de aquí? Aquí dice def, este es su programa también, que dice test calcular área, o sea, este es su programa, va a testear, este es su programa de arriba. ¿Y cómo lo testea? Con este comando que dice validate. ¿Y qué cosa hace validate? Validate tiene un valor acá y un valor acá. Entonces, a la derecha lo que hago es invoco al programa y le paso datos. ¿Sí entiendes? Y lo que espero que me retorne es esto siempre. Si este y este son iguales, entonces está ok. Si son diferentes, me sale F. Esta línea va a venir un puntito. Este es un puntito, este es otro puntito, este es otro puntito. Por eso salen 4 puntos. A veces saldrán más puntos porque habrán más validate. O sea, salen tantos puntos como validate. ¿Verdad? Bien, ahora sí, fíjense, este ejercicio que hemos resuelto ahorita, este de los galones, es un ejercicio es una pregunta de una práctica calificada. Si se dan cuenta, la solución es muy simplificada, ¿no? En el primero es una línea, ¿no? El rectángulo ya es parte de la solución. Y en el segundo, pues, hay que hacer una condicional. O sea que estamos simplificando el desarrollo. El desarrollo se simplifica mucho. Entonces, a partir de ahora en adelante, hasta que termine el curso, e inclusive el examen final, se toma así. O sea, se toma de esta manera. Entonces hay que acostumbrarse a esto. Hay que acostumbrarse a esto. Vamos entonces ahora a desarrollar más ejercicios, ¿ya? Los ejercicios que vamos a desarrollar también han sido preguntas de exámenes, de prácticas calificadas. Acuérdense que el día miércoles tenemos práctica. Hasta acá, claro. Sí. Al final son los temas. Claro.
O sea, la práctica consta de dos partes, ¿no? Como la anterior. Una parte de teoría y una parte de práctica. La teoría son 5 preguntas, 2 puntos cada una, y la segunda parte es un programa. Entonces yo les doy el programa y ustedes lo desarrollan, así como esto de acá. Aquí, por favor, ejercicios en clases, subprogramas y test. Hay que darle clic para descargarlo. Fíjense, yo le doy aquí clic, lo descarga, lo abro y lo arrastro al escritorio. Acá está. Deben de tener esto. Deben de tener un enunciado y 4 programas, 4 puntos de RB que son, porque tenemos dentro del enunciado 4 preguntas. A ver, espero que todos estén ahí. Nuestro programa, ¿ya? Vamos a abrir el enunciado y dice lo siguiente. ¿Se acuerdan de este programa de acá? Es igualito al que hemos resuelto en la clase pasada. Es el mismo. Lo que pasa es que ahora lo vamos a hacer con subprogramas. O sea, antes teníamos que ponerle ingrese el programa de prácticas, ingrese la examen parcial, ahora no. Ahora solo nos dedicamos a hacer los cálculos. Entonces el primer subprograma dice que debo de tener un subprograma que me calcule el promedio. ¿Ya? Entonces, si vemos el enunciado, el programa va a tener estos 2 subprogramas. Primero tenemos que hacer esto. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Promedio es igual a promedio de prácticas por 1 más examen parcial por 2 más examen final por 3. Todo esto entre 6. O sea, solo nos concentramos en el proceso, ¿no? Antes teníamos que poner el ingrese, la nota de práctica, ingrese, la nota. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que se simplifica el esquema? Solamente ahora el proceso. Porque el resto ya lo tienen ustedes. Ya tienen los nombres de los subprogramas, todo. Y ahora dice que tenemos que calcular la bonificación. Entonces, para calcular la bonificación, primero tenemos que tener el promedio. Pero el promedio, como en los ejercicios anteriores, ya lo calcula este de aquí. Este programa, cuando yo lo llamo aquí, fíjense que es igualito a esto que está acá arriba. O sea, yo lo llamo a este programa. Acá la idea es que, fíjense, como son subprogramas, cada subprograma es independiente del otro. O sea, son totalmente independientes. Lo que yo haga dentro de un subprograma no tiene nada que ver con lo que haga en el otro subprograma. Por eso tengo que llamarlo al anterior. Sí. Son los subprogramas de ese promedio. Y la primera promedio pasa. No, por lo que estoy hablando ahorita. Porque son totalmente independientes. Eso era
O sea, la variable promedio que está en el primer subprograma no tiene nada que ver con la segunda variable que está abajo. Por eso es que tengo que llamar a la anterior para que me haga el cálculo y me retorne el valor. Eso hay que tener mucho cuidado porque los alumnos efectivamente se confunden y dicen, pero si ya lo calculé arriba, ¿por qué lo tengo que calcular abajo? Y es normal, o sea, se pueden confundir. Por eso les explico que cada variable que usa el subprograma es solo para ese subprograma. Fuera del él, ya se desconoce esa variable. ¿Ya? Por eso es que hay que llamar al anterior para que me haga el cálculo. Sí. Mi referencia no es muy buena, ¿no? O sea, yo creo que lo hacía así. ¿Por qué usted llama el promedio en el segundo subprograma si acá aparentemente dice que para hallar la nota de participación pareciera que no hay ninguna relación con el promedio? No sé, creo que... Sí, porque lo que pasa es que lo que tienes que hallar ahí es la bonificación. O sea, tienes que hallar primero tu promedio y en base a tu promedio aumentarle una cantidad dependiendo de tu nota de participación. ¿El porcentaje significa? Claro. Ahí es directo el cálculo del porcentaje. ¿Perdón? Ahí jala directo lo que es el cálculo del porcentaje. No, yo tengo que operarlo, yo tengo que escribirlo, dependiendo del tipo de calificación que tiene. Si tiene calificación A, entonces le voy a aumentar 10%. Si tiene calificación B, Ya. 8%. O sea, se entiende de que esa calificación A, B o C va a estar de acuerdo al promedio que tenga. No, es que eso desde el año pasado les estaba explicando. La nota de participación no es una nota vigesimal, o sea, no es una nota numérica, es una nota numérica. No tiene nada que ver, o sea, no me interesa si la A está entre 14 y 15, no. Simplemente sé que la A me da un aumento en mi promedio, que ya sí es numérico, de 10%. Y la B me da un aumento, si tuviera B, me da un aumento de 8%. O sea, lo que se confunden es que como la nota anterior es numérica, la de acá, la A, dicen, pero la A debe tener un valor numérico. No, no necesariamente. Solamente es para tomar la decisión de cuánto le debo de aumentar. Y eso lo vamos a hacer ahorita. Entonces, fíjense, si yo le pongo, aquí yo tengo el promedio. Supongamos que el promedio, por ejemplo, haya sido 10. Ahí yo hago el cálculo y me retorna 10. Pero me falta mi nota de participación. Entonces, ya, supongamos que tengo una nota de participación de A. Entonces, ¿cuál va a ser mi nota final? Ese 10 más el 10%, o sea, 11. Esa va a ser mi nota final. Así funciona. Entonces, en eso se determina como sentencias selectivas. Podemos usar case también, pero vamos a usar sentencias selectivas. Si participación es igual a A, entonces el promedio es igual al promedio más el promedio por 0.10. Si fuera A. Si fuera B, cambia solamente a 0.8. Si fuera C, cambia a 0.05. Y por último, retorno el promedio. O sea, la nota de participación aquí solamente me determina cómo es que debo de aumentarle la nota. O sea, es para tomar una decisión. Por eso es que sentencias selectivas me permiten tomar decisiones. Entonces, si fuera A, le aumento 10. Si fuera B, 0.8 y si fuera C, 0.6. Pero fíjense que solamente la nota de participación va a tener una sola letra, ¿no? O sea, la nota de participación va a ser A
B o C. No pueden ser las tres al mismo tiempo. Número 2, el ejercicio número 2 ya también lo conocen, ¿no? ¿Se acuerdan? También lo hemos hecho, pero de otra manera. Es de vidrio, de los vidrios. Dice, en una fábrica de vidrios es importante definir el espesor que debe tener una pieza dependiendo del tamaño que tendrá la misma, largo y ancho. Es así que se debe determinar dicho espesor de la siguiente manera. Si la pieza tiene dimensiones entre 1 metro de ancho y 2.5 metros de largo, el espesor deberá ser 1.5 centímetros. En cualquier otro caso, el espesor deberá ser 2.5 centímetros. Y después habla, el espesor se utiliza para determinar el precio de la pieza de vidrio. Es por ello que si el espesor es de 1.5, la pieza costará 55 nuevos soles por metro cuadrado. Y si el espesor es 2.5 centímetros, la pieza costará 75 soles por metro cuadrado. Desarrollar un subprograma que permita determinar el espesor de la pieza y otro que determine el precio a pagar por la pieza. O sea, tenemos dos subprogramas. Entonces, si vemos el enunciado del programa, vamos a ver el enunciado, tenemos calcular el espesor y calcular el precio. Entonces, para calcular el espesor, voy a declarar una variable espesor 0.0, por lo que ya les expliqué, y ahora digo, si el ancho es mayor o igual a 1 y el largo es menor o igual a 2.5, el espesor será 1.5. En cualquier otro caso, el espesor será 2.5. Por último, retorno el espesor. Ahí no necesito redondearlo porque ya es un tema directo. No hay un cálculo de promedio. Calcular el precio dice que primero debo tener el espesor. Si el espesor es 1.5, entonces la pieza costará 55 por metro cuadrado. Entonces, si hablo de metros cuadrados, también necesito el área. Entonces voy a calcular el área primero, que es el largo sobre el ancho. Y luego el espesor. El espesor se determina con el programa que está acá arriba. Lo llamo y ahí me va a retornar un valor. Ahora pregunto, si el espesor es igual a 1.5, y después pregunto si el espesor es igual a 2.5, pero aquí voy a definir una variable que se llama precio. Entonces el precio será 55 por metro cuadrado, y si el espesor es 2.5 será el precio igual a 55 por metro cuadrado. Por último, el precio.
Esa sería la solución al segundo ejercicio. Bien, vamos a resolver el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 es un poquito más extenso ya. Ya aquí hay más cositas. Inclusive estamos hablando de 3 subprogramas. Dice, una empresa que vende licencias de software para administrar dispositivos móviles tiene la siguiente lista de precios dependiendo del tipo de dispositivo. Licencias Android, $30. Licencias iOS, $35. Licencias Windows, $60. Adicionalmente, dependiendo de la cantidad de licencias, se pueden dar descuentos por volumen. De 1 a 100 no tiene descuento, de 101 a 400, 10%, de 401 a 800, el 15%, y más de 800, 20%. Desarrollar un subprograma que permita determinar el precio de cada licencia, otro que permita encontrar el porcentaje dependiendo de la cantidad de licencias, y otro para ver el total que debe de pagar la empresa cuando compra una cantidad de licencias de cada tipo. Entonces, si nos vamos a nuestro programa número 3, lo abrimos. Acá están los 3 subprogramas. El primero se llama calcular precio, el segundo se llama calcular descuento y el tercero se llama calcular total pagado. Bien, para calcular el precio, básicamente esta variable tipo es lo que yo voy a recibir acá. Fíjense, voy a recibir esto: Android, iOS o Windows. Entonces, voy a desarrollarlo usando text tipo. Pueden Android, pueden iOS, entonces, si es Android, vamos a encontrar una variable de precio, si fuera 0. Si es Android, el precio es 30. Si es iOS, el precio es 25. Si es Windows, el precio es 60. Y si no es ninguno de los 3, bueno, el precio ya es 0. Ese sería el primero. El segundo me dice que debo de calcular el descuento dependiendo de la cantidad. Entonces, el segundo programa se llama calcular descuento y tiene como parámetro la cantidad que voy a comprar. Entonces aquí voy a preguntar. Primero voy a decir descuento es igual a 0. Y ahora voy a decir si cantidad es mayor o igual a 101, cantidad es menor que 400, es igual a 400, si sea esto, entonces el descuento será 0.10.
descuento será 0.20. El siguiente es un programa, fíjense, el siguiente es un programa, es un poquito largo porque lo que me está pidiendo es cuánto tendría que pagar la empresa si es que compra una cantidad de licencias Android, otra cantidad de licencias iOS y otra cantidad de licencias Windows. O sea, en realidad la empresa puede comprar de las tres licencias. ¿Ya? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es ver cuánto vale cada licencia de cada tipo. Entonces, eso lo hacemos así. Precio Android es igual a calcular precio Android. Precio iOS es igual a precio iOS. Precio Windows es igual a calcular precio para saber el precio. Y ahí tenemos que calcular el total sin el descuento primero. Entonces, total Android sería igual a la cantidad de Android por el precio de Android. El total iOS es igual a la cantidad de iOS por el precio de iOS. Y el total Windows es igual a la cantidad Windows por el precio de Windows. Hasta ahí tenemos el total, pero falta el descuento. Entonces, vamos a hacerle una sola línea. Total final Android es igual a total Android menos total Android por calcular
O sea, lo primero que hacemos es, vemos el precio de cada una de las licencias. Precio de uno, precio de otro y precio de otro. Después, el total general por cada uno. El total del Android es la cantidad de Android por el precio del Android, que está acá. El total iOS es la cantidad de iOS por el precio del iOS. Y el total Windows es cantidad de Windows por el precio de Windows. Hasta ahí tengo el total, pero hay que aplicar descuento. Entonces, total final Android será el total Android, que es el de acá, menos el total Android por el descuento. El descuento se calcula con este subprograma que llamo, aquí está en la parte superior, y le paso una cantidad. Cuando le paso una cantidad me va a retornar o 0.1, o 0.15, o 0.20. Ese lo multiplico por este total y se lo resto del total general. Entonces, aplico el descuento. Este es para un sistema operativo, este es para otro y este es para otro. Entonces, el total final que tiene que pagar la empresa es la suma de los tres. El total es la suma final del Android más la suma final del iOS más la suma final de Windows. Este es un poquito más claro. Sí.